dulce paz en mi alma derrama y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levanto, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Feliz sábado a todos, una vez más, emitiendo desde la Iglesia para vosotros este mensaje de esperanza, de amor y de seguridad en las promesas del Señor. Vamos a iniciar la reunión orando. Querido Señor, te damos gracias una vez más por la vida. Te damos gracias una vez más por tu presencia a nuestro lado todos los días de la semana, permitiéndonos superar dificultades, dándonos fuerzas, trayendo a nuestra mente los consejos, los textos bíblicos. Gracias, Señor, por la luz que tu Espíritu Santo imparte en nosotros cada día. Te rogamos que ahora tú nos acompañes y en esta reflexión podamos ver también tu presencia y tu luz. Bendice, Señor, a todas las personas que están sufriendo y haznos instrumentos en tus manos para ayudarlas, para tratar de aliviar las cargas ajenas, para llevar esperanza, alegría, fortaleza a los que están cansados, a los que están enfermos. Pedimos por todas las familias, Señor, que han perdido seres queridos, y te pedimos también que nos ayudes a colaborar
al máximo para que no se reproduzca una situación en la que podamos ver desgracias tan tristes a nuestro alrededor. Gracias por todo, Señor, esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno de los colectivos que durante esta pandemia ha sufrido en sus carnes, quizá de una manera más directa, porque están en esa edad en la que pues, estaban en riesgo, porque además pues, en ciertos momentos y a partir de ciertas edades se arrastran algunas que otras dolencias, enfermedades. Hemos visto fallecer a muchas personas, hemos visto verdaderos dramas en residencias de ancianos, donde los sanitarios no han podido alcanzar. Ha habido una situación que los que la hemos vivido desde casa no somos conscientes, pero cuando tenemos amigos sanitarios, médicos, enfermeras, que nos hablan de todo lo que han vivido en el hospital, ha sido espantoso. O sea, no hay otra palabra, ha sido espantoso. Durante esta pandemia a mí me ha dado mucho para pensar muchas cosas, muchas reacciones. Hemos rememorado esas situaciones en las que en un frente de guerra, pues a veces pues, hay relatos muy tristes. Tengo un familiar que ha estado también en situaciones así. Y no hace falta remontarse a la Segunda Guerra Mundial. O sea, estas cosas vienen sucediendo donde hay conflictos armados en la actualidad y donde hay sanitarios que tienen que atender una barbaridad de heridos y bueno, tienen que establecer algún criterio, ¿no? Nos puede parecer muy cruel y efectivamente lo es. La vida plantea situaciones muy crueles, no porque sea el pobre médico cruel en sí mismo. En fin, todos sabemos qué es lo que ha ido pasando y también el eco que esto ha tenido en la sociedad y quiero poner esta noche con vosotros en valor a nuestros mayores. Afortunadamente, ninguna de las personas que se ha visto en una situación así creo que está pensando otra cosa, pero vale la pena dar gracias a Dios, hacer un homenaje a nuestras personas mayores que, dicho sea de paso, hoy están muy bien atendidas, hay lugares donde los cuidan muy bien, donde hay personal especializado que los atiende. Pero fijaos que esta vida moderna que vivimos nos ha desgajado, nos ha separado de nuestros mayores, que a veces pues todos no tienen la misma suerte de tener una familia que los ama, que los cuida, que los visita. Y bueno, si visitáis alguna vez una residencia de ancianos o tenéis algún papá o alguna mamá en alguna de ellas, sabéis de lo que os hablo. Hay personas que nunca reciben una visita. Bueno, de uvas a peras, ¿no? Y no es porque tengan mala memoria y no se acuerden, es que el personal a veces te dice, bueno, es que esta persona tiene XX familia, pero no vienen a verlo nunca, ¿no? Me diréis, son los casos mínimos. Hombre, ojalá fuera así, pero no siempre lo es. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por nuestros mayores, vamos a reconocer lo que ellos han hecho por nosotros, nuestros papás, nuestras mamás se han desvivido por nosotros durante la infancia, durante la juventud, a lo largo de nuestra vida. Cada vez que un hijo o una hija ha necesitado a un padre, los padres han estado ahí. Es imposible que las familias, sobre todo los que son mayores, se desvinculen de los hijos, que siempre serán para ellos sus pequeños, ¿no? Aunque ya peinamos a canas algunos o ya no tenemos ni siquiera pelo para peinar, nuestros mayores siempre nos verán mucho más jóvenes. Hay un texto en Levítico 19, versículo 32, que dice, como veis en pantalla, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Parece un texto muy bonito por el respeto. Nuestros mayores merecen un respeto, ¿sabéis? Una de las cosas más bonitas que podemos hacer, y es algo fascinante, es tratar de descubrir, de conocer a esas personas mayores que nos rodean. Pueden ser de tu propio bloque de pisos, de tu vecindario donde vivas en tu casa, del lugar que frecuentas, de la iglesia, si eres creyente. Hay personas mayores, hay personas que están ya pues, sentadas en silencio, buscando la paz, la tranquilidad, pero tienen una vida fascinante detrás, o tienen un oficio sorprendente, o que tú no sé por qué,
si os ha pasado, pero yo me he visto en la situación de verme sorprendido y pensar, fíjate, una persona tan mayor que casi no se puede mover, que le cuesta hablar, y lo que ha hecho, ¿no?, a lo largo de la vida, lo que ha sido, y los logros que ha obtenido, aunque no hablemos de logros, simplemente pues, la vida fascinante que ha tenido. Y alguno estará pensando en fascinante por haber rodeado la vuelta, haber dado la vuelta al mundo. No, no, no. Las personas tenemos una vida fascinante y es muy bonito descubrirlas. Delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano. No sé qué ocurre en nuestra sociedad, que a veces, perdiendo algunos valores que deberían conservarse, también se pierde el respeto a las personas mayores. A mí me ha dado mucha pena a veces ver situaciones en las que en plena calle, alguien joven, y cuando hablo de joven no estoy hablando de un adolescente, a veces una persona de 40 años, increpar a un anciano y decirle barbaridades muy gordas, porque bueno, ha habido una situación de tensión y yo creo que nosotros deberíamos ser pacientes, amables y ser tolerantes, porque no siempre uno llega a mayor con la cabeza en su sitio. Pueden esas personas que tenemos delante haber arrastrado sufrimientos tremendos a lo largo de su vida y no sabemos nada de ellos. Apenas vemos un señor o una señora a veces un poco torpe, un poco incluso pesado, o que se te cuela en la cola de cuando vas a comprar el pan, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor deberíamos decirle, pase usted delante, no haga cola. No, nos enfadamos y la persona pues tiene hasta la intención de acabar pronto, ¿no? Bueno, hay una canción, fijaos esta imagen, qué interesante, que refleja la dificultad, ¿no? Cuando a veces pasan los años, las fuerzas ya no acompañan de la misma manera, la vida te sigue planteando situaciones muy complicadas. Y yo creo que los que somos más jóvenes deberíamos facilitar la vida a las personas mayores. Hay una canción que a mí me gusta mucho, de Joan Manel Serrat, supongo que habréis oído hablar de este cantante, es conocido en todo el mundo, que dice llegar a viejo. Y me gustaría compartir la letra de esa música, de esa canción, que os recomiendo que la escuchéis, es muy bonita. Y empieza así, dice, si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado, para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado, y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviesen más cuidado en dónde pisan, si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegar a viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas, con memoria, si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Esta es la canción y es muy hermosa. Os recomiendo que la busquéis por internet, Llegar a viejo, Joan Manel Serrat. Es una letra muy bonita que habla del desencuentro, del desencanto, de la soledad, de la dificultad que a veces supone llegar a cierta edad y ver que
el mundo alrededor no te considera, no te valora o incluso a veces te ignora o te desprecia. La palabra de Dios nos propone que respetemos a nuestros mayores, porque si respetamos a nuestros mayores, estamos dando un ejemplo a las generaciones que crecen a nuestro alrededor. Más de una vez, tú y yo, cuando buscamos un buen consejo, cuando buscamos una buena orientación, acudimos a alguien mayor. Porque la veteranía es un grado, porque la experiencia enseña muchas cosas y no es cuestión de inteligencia, pero el que lleva muchos años vivido ha tenido tiempo de ver, de vivir, de ser testigo de muchas cosas. Proverbios 23, 22 dice: escucha a tu padre, diríamos, que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Fijaos qué texto más bonito, qué premonición, ¿verdad? Quizá el Señor sabía que iba a haber una época en que progresivamente los ancianos serían retirados de las familias, aparcados en residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que las familias los traten mal, no quiero hacerme mal entender. Hay familias que viven una situación muy complicada y es imposible poder atender a los papás con las atenciones que necesitan. No me refiero a esas familias. Pero fijaos, escucha a tu papá, diría yo, que te engendró, y no desprecies a tu madre. Es verdad, son de otra época, no me entienden, han vivido otro mundo, mi mundo es diferente, pero los problemas no cambian. Cambian las épocas, cambia la forma en la que nos vestimos, pero la envidia, la traición, la mentira y tantas cosas más siguen siendo igual hace 4, 6 o 2000 años. Y ellos han vivido mucho, vale la pena escucharlos. Aunque muchas cosas no te encajen, pero saben muchas cosas por lo que han vivido. Respeto, porque sabéis, la edad no perdona a nadie, como decía la canción de Serrat, al final todos vamos llegando a ese tramo de la vida. Hoy estaba reflexionando en este asunto cuando terminaba de preparar algunos detalles del tema y decía, fíjate, para las personas que tenemos una edad, las personas mayores de nuestro entorno, siempre las hemos visto mayores, pero nunca han sido así, o han sido jóvenes antes. Nosotros nos miramos en un espejo y puede haber un momento en que tú no te ves. A mí me pasó, me costó muchos años verme madurar. Me miraba en el espejo y me seguía viendo joven, hasta que finalmente mi cuerpo empezó a dar señales. Y hoy, con 58 años, estoy más cerca de entrar en una etapa de la vida distinta. Así que supongo que la vida pasa muy deprisa, pero no todo es lo que ves, no siempre dura esa juventud. Y a veces piensas, disfrutemos, como dice Eclesiastés, de la juventud. No dura para siempre. Y vale la pena aprovecharla con buen criterio, para que tengamos una vejez saludable y rica, en buenos recuerdos y llena de paz. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Sí, porque, como veis en la diapositiva, parece que la mente a veces se desmonta como un puzzle, se desgrana. Estas cosas antes no se conocían como ahora, pero ahora se conocen cada vez más. Y bueno, pues a nuestro alrededor pues hay muchas personas que van perdiendo la memoria. Qué triste es verse en vida dejando de conocer, dejando de reconocer a los que han sido tan cercanos a ti. Porque todos nos haremos mayores y seremos torpes, porque todos nos haremos mayores y querremos saber lo que no nos corresponde, o hablaremos del tema que no toca, o cuántas cosas. Mírate, este texto me gusta mucho porque nos está haciendo un llamado. Mira, no, ten paciencia, ¿sabes? Tú también vas a llegar a ese momento. Conozco familias, conozco personas muy queridas para mí que han tenido que convivir con su papá o su mamá que han ido perdiendo la cabeza. Hay enfermedades, a veces parece que un cáncer puede ser terrible, pero fíjate lo que es perder la cabeza poco a poco. Y transforma a las personas. Hay situaciones en las que esas personas pues, pueden tener accesos de mal humor de repente o no acordarse de las cosas que les has dicho hace 2 minutos. Y los que viven con ellos se cansan de repetir lo mismo. Y claro,
Yo a veces con una sonrisa en la boca les digo, pero no te lo tomes en serio, es una enfermedad. Él o ella no se acuerdan de verdad cuando te dicen, te vuelven a preguntar 70 veces la misma cosa, no se acuerdan. Sé que es difícil convivir con eso, pero es un ejemplo. Por eso este texto me gusta, porque no seas duro con las personas ancianas. Sé comprensivo, sé paciente. Y no te pelees con ellos. No es cuestión de pelea, porque tú se lo repitas 1000 veces más alto, no lo va a entender. Incluso podrá sentirse maltratado. Así que este texto es para enmarcar. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo, anímalo, como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Así que los papás que son jóvenes todavía pues requieren un trato pues, más como hermano. Las personas mayores son fuente de sabiduría. Hemos llegado a un punto en la sociedad en que hablar de anciano suena feo, no nos gusta. O sea, anciano, viejo, parece que son palabras que ya han adquirido un peso negativo y nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere. Pero la Biblia habla de la ancianidad con mucha naturalidad, porque en aquellos tiempos bíblicos una de las cosas más bonitas que recibimos de la Biblia como herencia cultural y espiritual es el respeto por nuestros mayores. Ellos son personas que pueden enseñarnos mucho. Salmos 90:12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esto lo enlazaba yo hace un momento con Eclesiastés, ¿verdad? Vivir la juventud, disfrutar la juventud, pero sabiendo que todo lo que hacemos en la juventud es una siembra que vamos a recoger. Y entonces, como eso por ley de vida no lo aprendemos cuando toca, muchas veces hay personas que llegan a este tramo de la vida de manera muy deteriorada, en todos los sentidos. Hay promesas del Señor. Isaías 46:4 dice, el Señor cuida a las personas mayores, no se olvida de ellas, Él nos da el ejemplo. Aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años más avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho. No es algo que vaya a hacer, ya lo he hecho con nuestros mayores, con nuestros antepasados. Y yo os cargaré. Me gusta esta expresión. Me gusta esta expresión porque habla de un Dios compasivo que cuando yo ya no puedo más, por las circunstancias de la vida y por un montón de cosas que vienen con la edad, Él nos lleva, yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Es un texto precioso, no lo pierdas de vista. Isaías 46:4, un texto hermoso donde los haya, que nuestros mayores en la Iglesia necesitan también recordar estas promesas de Dios, del cuidado que Él tiene por todos nosotros. Salmo 71:9, no me rechaces, esta es la oración de un anciano, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Hace muchos años conocí, yo estaba estudiando entonces, pues hace más de 30 y algo años, conocí a un matrimonio, los dos eran cantantes, eran evangélicos, cantaban muy bien los dos, él componía las canciones, tocaba el piano maravillosamente, y tenían los dos una voz que conjuntaba muy bien. Bueno, ellos tenían pues 60 y tantos años, eran personas ya pues que entraban en una edad donde pues podían seguir disfrutando perfectamente de lo que les gustaba hacer, componer, cantar. Y había una canción que a mí me llegó al alma, porque cuando la escuché me hacía llorar. Él decía, era la oración de un anciano, estaba basada en este texto, y él decía, Señor, cuando yo me haga mayor, muy mayor, y quizá pierda la cabeza, y quizá esté sentado en un sillón con la cabeza ladeada y babeando, y quizá diga alguna tontería, y quizá reniegue de ti. Decía, Señor, por favor, no me lo tengas en cuenta, porque ese ya no soy yo. Acuérdate de lo que hemos sido tú y yo, retén de mí esa memoria que hace que... Bueno, ¿veis un poquito? Es una canción preciosa y está basada justo en este texto. Es un temor que las personas mayores pueden tener. Quizá tú y yo no lo pensamos todavía, pero hay que tener cierta edad para empezar a pensar cosas que no has pensado nunca antes. Así que hay que recordar estas promesas del Señor a los ancianos. Tenemos una responsabilidad que es el cuidado de nuestros mayores. Este texto, que es un poco largo, lo he dividido en 2 diapositivas, nos habla de la forma como nosotros podemos ayudar a nuestros mayores a que anden el último tramo de su vida, y ojalá que sea muy largo, de la manera más feliz. Pero fijaos, esta es
Esta es una... bueno, casi sería un sermonazo, ¿no? Pero es un tirón de orejas. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Isaías 58, versículos 4 al 7. El Nuevo Testamento añade la atención a las viudas, a los huérfanos y, añadamos, y no olvidemos, también a las personas mayores. No dejemos que a nuestro alrededor haya personas mayores que no reciban un detalle de nuestra parte. Desde luego, si eso ya sé que lo hacéis la mayoría, pero ¿acaso los que a veces no encuentran el tiempo, la vida se les complica y tienen una mamá o un papá en una residencia de ancianos? Ellos son la prioridad. Sé que a veces es desanimador ir a ver a tu papá o a tu mamá y que no te reconozca. Conozco dramas así y es triste, pero también es muy bonito ir a verlos, porque siguen siendo mamá y papá. Que el Señor nos bendiga. Nuestros mayores nos necesitan y, ¿sabéis? En todas las iglesias, y yo como pastor he tenido el privilegio de descubrir allá donde he ido, en todas las iglesias hay personas mayores, algunos de la tercera edad, da igual, mayores, que llevan toda la vida aquí, que nos dan ejemplo de perseverancia, de continuidad, de voluntad, de consagración. Los jóvenes podemos fallar. Y efectivamente he estado en muchas iglesias donde un viernes, un sábado por la mañana incluso, o un sábado por la tarde, no vienen. Pero las personas mayores están. Quizá no esas personas mayores que están muy malitas y hacen un gran esfuerzo por venir el sábado por la mañana, claro. Pero cuando yo empiezo a analizar y a recordar y a hacer números, siempre he visto a las personas mayores ahí. Y sabéis, ellos para mí son un gran estímulo en la iglesia. Me dan ejemplo. Mantienen su fidelidad al Señor, han tenido la sabiduría, han tenido la bendición de mantener su matrimonio durante tantos años. Pidámosle consejo, os lo digo, pidámosles consejo, porque ellos han vivido mucho. En otra época, es verdad, pero el mal humano es siempre el mismo. Así que de vez en cuando conviene rendirles este homenaje, dar gracias. Yo ya no puedo dar gracias por mis papás porque los dos fallecieron, pero algunos todavía los tenéis, disfrutadlos al máximo, porque algún día no estarán. Y los echaremos de menos y quizá será muy incómodo vivir con esa sensación de que no les hemos dicho todas las veces que hubiera sido necesario que los queremos y son lo más importante en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y podamos hacer esta labor, continuarla, animarnos a seguir cuidándolos y a darles un lugar de privilegio en nuestras iglesias, que son el contexto más inmediato que yo manejo. Gracias por eso. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Querido Señor, te damos muchas gracias por nuestras mamás, por nuestros papás, que ahora son abuelos o bisabuelos. Te doy gracias por todas las familias que aún pueden disfrutar de la mamá o del papá. Y te ruego, Señor, que nos des sabiduría para aprovechar su vida, su salud, su presencia entre nosotros. Es verdad que nosotros tenemos una promesa preciosa que compartimos con todo aquel que quiera escucharla, sobre la resurrección, sobre la vida eterna, sobre el reencuentro, que hace que la despedida con ellos sea mucho más llevadera. Aún así, no importa que tengamos 90, 98, 100 años, cuando mamá o papá fallecen, se nos va algo muy importante de nuestras vidas, gran parte de nuestros recuerdos.
Nosotros somos hoy lo que somos, recordamos lo que recordamos, porque ellos nos han repetido las mismas historias una y otra vez. Esas que a veces a algunos les aburren, o que nos han aburrido, por qué no decirlo, en alguna ocasión. Se llevan parte de nuestra vida. Señor, que podamos cuidarlos en justa correspondencia en el tramo de vida más delicado cuanto más nos necesitan. Si bien que podemos tenerlos en casa, si bien que están en alguna residencia bien cuidaditos, que podamos darles la máxima atención, el máximo cariño, que puedan sentirse bien acompañados y amados, Señor. Te damos gracias por ellos y te pedimos por todos los ancianos que en estos días difíciles ven restringido el acceso a sus familias. El tema del coronavirus es dramático para ellos porque es verdad que no están solos en una residencia. Pero si no pueden ver a sus familiares, si no pueden recibir visitas, llevan muchos días, Señor, y todavía por causas sanitarias estamos ahí viviendo situaciones muy difíciles. Bendice a las familias, Señor, ayúdales en este tramo también, que puedan sentir tu consuelo y sobre todo por ellos para que puedan sentir también tu presencia a su lado. Te agradecemos todo esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy